Hola. Cuando perdemos a un ser querido, iniciamos un viaje por una serie de paisajes dolorosos hacia un lugar desconocido. Desconocido porque cada muerte es diferente, cada pérdida nos lleva a un lugar distinto. Pero siempre en estas circunstancias se activa un mecanismo psicológico llamado el proceso de duelo, que nos ayuda a adaptarnos a una nueva situación marcada por una ausencia. Pero ¿sabes que no siempre afrontamos la pérdida de la misma manera? Hoy te hablaré de 8 tipos de duelo. Conocerlos te ayudará a identificarlos y por lo tanto a transitarlos mejor, tanto si es para ti como si estás acompañando a una persona cercana que ha sufrido una pérdida. Hay un tipo de duelo que comienza antes de que se produzca la pérdida. Este es el duelo anticipado y comienza cuando un ser querido tiene una enfermedad grave cuya esperanza de recuperación es mínima. En ese contexto, nuestra cabeza, aunque no nos demos cuenta, comienza a prepararnos para la pérdida futura y además nos permite una anticipación al dolor. En ese contexto, seguramente sentiremos diversas sensaciones: miedo, culpa, incluso por desear que esa situación se acabe. Sin embargo, es normal, porque ver sufrir a un familiar durante mucho tiempo produce un desgaste muy intenso y es natural desear que deje de sufrir. Este tipo de duelo, a diferencia de otros, nos permite tener un espacio para despedirnos adecuadamente de nuestro ser querido, elemento clave para una elaboración sana del proceso de duelo. ¿Te sientes anclado en alguna emoción persistente tras haber perdido a un ser querido? Si es así, puedes estar atravesando lo que se llama el duelo congelado, que es sentirse atrapado en alguna de las fases del duelo. Puede ser la rabia, la tristeza, la negación, y puede manifestarse como una tristeza profunda pasado mucho tiempo después de la pérdida. Hablar con familiares o amigos puede ayudarte a desbloquear esa emoción y seguir atravesando tu proceso de duelo. Recuerda que no hay una forma adecuada ni un tiempo propicio para hacerlo, pero quedarte anclado en una emoción te impedirá atravesar el proceso de duelo de manera saludable. ¿Ha pasado mucho tiempo, meses, incluso años, de que has perdido a un ser querido y todavía lo recuerdas cada día? El duelo crónico es un duelo que se caracteriza por una tristeza permanente y constante, una tristeza que no desaparece con el tiempo. Es como si la herida nunca se convirtiera en cicatriz. Este tipo de duelo no solo afecta a la persona que lo padece, sino también a todo el entorno, y por eso suele requerir intervención terapéutica. La psicóloga o el psicólogo puede ayudarnos a manejar esa tristeza y poder construir una nueva vida en la que la persona querida ya no está físicamente. Acompañar a alguien que sufre un duelo crónico también implica empatía y comprensión, evitar juzgar y sobre todo un apoyo constante. ¿Has perdido a un ser querido y sientes que no te ha afectado mucho? ¿Que puedes continuar con tu vida de manera más o menos normal? Si es así, puede que estés atravesando lo que se llama el duelo ausente, que se caracteriza por un anclaje en la primera fase del proceso de duelo, que es la negación. Se trata de una prolongada negación de la pérdida, de la muerte de ese ser querido. Y puede que se trate de un mecanismo de defensa para que no caigamos en el dolor intenso de la ausencia. Sin embargo, este mecanismo de defensa también puede entorpecer el proceso natural del duelo. Hablar con personas allegadas de confianza o con un profesional puede ayudarnos a enfrentar el dolor de la pérdida. Recordemos que el proceso de duelo es un proceso doloroso pero necesario, y reconocer la pérdida es el primer paso para sanar. ¿Te has sentido fuerte para cuidar a los demás tras una pérdida y luego te has desmoronado? Esto es el duelo retardado y suele ocurrir con personas que tienden a mostrarse fuertes hacia los demás, pero que luego explotan emocionalmente o caen porque no han procesado su propio duelo.
Reconocer que necesitas tiempo para ti es crucial. Pedir ayuda o poder hablar a tus familiares. Recuerda que la acumulación de emociones puede llevarte a explosiones emocionales. Cuidar de ti y pedir ayuda es tan importante como cuidar de los demás. ¿Te cuesta expresar tus emociones? ¿No has podido llorar aún a tu ser querido? El duelo enmascarado es un duelo que se manifiesta en personas que tienen dificultades para expresar sus sentimientos. Las emociones que no se expresan pueden convertirse en somatizaciones, es decir, síntomas físicos, como dolores de cabeza, problemas digestivos, fatiga. Por eso es importante reconocer estos síntomas, entender que el cuerpo está intentando decirnos algo que las palabras no pueden. Hablar de tus emociones puede aliviar estos síntomas, aunque sea difícil. La terapia, por otro lado, también puede ayudarte a gestionar esas emociones y también poder expresarlas. Recuerda que lo que la palabra no dice, el cuerpo grita. ¿Te has sentido juzgado por tu forma de afrontar el duelo? El duelo desautorizado es cuando una persona se siente señalada por no superar la pérdida al mismo ritmo que los demás. Esta situación puede generar sentimientos de culpa y aislamiento. Por eso es importante recordar que cada persona vive el duelo a su manera y a su propio ritmo. Si te sientes juzgado o juzgada, intenta hablar abiertamente de tus sentimientos. Recurrir a un grupo de duelo o a un profesional también puede ayudarte a proporcionar un espacio seguro en el que puedas hablar abiertamente de tus emociones sin sentirte juzgado. ¿Has sentido una reacción desproporcionada ante una pérdida poco significativa para ti? ¿O has visto a alguien reaccionar de una manera exagerada ante una pérdida pequeña? El duelo distorsionado se da cuando no hemos elaborado una pérdida en el pasado y se resignifica en esa nueva pérdida por más pequeña que sea, desencadenando una serie de emociones no elaboradas en ese duelo anterior, de manera tal que la intensidad del dolor parece no corresponderse con la naturaleza de la pérdida actual. Reconocer esta conexión puede ayudarte a entender por qué te sientes tan abrumado o abrumada. Un profesional puede ayudarte a desentrañar esas emociones y también a elaborar todas las que vienen desde el duelo original para poder avanzar. Si te has identificado con alguno de estos tipos de duelo, reconocerlos y entender las razones detrás de tus emociones te harán transitarlos mejor. Y recuerda, si necesitas ayuda, no dudes en pedirla a un profesional. En DKV, si tienes un seguro de vida, de protección familiar o del buen legado, nuestros profesionales especialistas en duelo te ayudarán y te acompañarán de forma totalmente gratuita todos los días del año, las 24 horas. En DKV queremos acompañarte.